Hola, como parte del proyecto Nueva Normalidad, la importancia de seguir cuidando la salud mental que está llevando a cabo el Centro Universitario Incarnate Word, el día de hoy tenemos el honor que nos acompañe Ana Laura Huitzig. Ella es psicoanalista, miembro de la Sociedad Psicoanalítica de México, la Federación Psicoanalítica de América Latina y la Asociación Psicoanalítica Internacional. Es doctorante en investigación psicoanalítica y se dedica a la consulta clínica privada, así como al trabajo comunitario en organizaciones civiles. El día de hoy nos va a presentar y a compartir la ponencia llamada Algunas notas sobre las oportunidades. He de mencionar que el Centro Universitario Incarnate Word tiene un vínculo de colaboración muy importante con la Sociedad Psicoanalítica de México. Entonces, agradecemos mucho la presencia de la doctora Ana Huitzig. Bienvenida, Ana. Adelante. Gracias, Lilia. ¿Qué tal? Antes que nada, quiero agradecerte a ti y a la Universidad Incarnate Word la invitación para compartir en este espacio. Y bueno, me gustaría comenzar por hacer algún ejercicio de reflexión sobre algunas notas justamente alrededor de las oportunidades. Hemos pasado algunos meses ya en una situación crítica colectiva y hemos escuchado hasta el agotamiento noticias e información relacionadas al tema de la pandemia. Así que me gustaría aprovechar este momento, ¿no?, y la coincidencia con el inicio de un nuevo ciclo escolar para compartir algunas reflexiones sobre la incertidumbre, los cambios y las oportunidades. ¿Qué es la incertidumbre? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué efectos tiene? Una de las características de nuestro tiempo es la prevalencia de incertidumbre, caracterizada como una experiencia en la que la inseguridad, la desconfianza y la falta de certeza nos puede generar sentimientos o estados de inquietud, desasosiego, ¿no?, o malestares diversos que muchas veces no logramos distinguir. Quizás nada más sentimos la incomodidad con respecto a algo, pero no identificamos qué lo genera, ¿no? Desde el inicio de esta pandemia, el panorama nos cambió a todos de manera repentina. A pesar de las noticias que veíamos en otras partes del mundo, pues nuestro pensamiento, ¿no?, en general, quiero decir, fue como un pensar que estaba lejano o ajeno a nosotros, que no nos iba a pasar nada, ¿no?, o que a mí en especial no me iba a pasar nada, ¿no? Esta forma de respuesta es hasta cierto punto natural, ¿no?, ya que ante algo que nos agobia mucho, nos resguardamos en formas de pensar o de actuar que nos hacen sentir protegidos, pero que a veces nos pueden dejar más expuestos, ¿no? Como por ejemplo, esta idea, ¿no?, de pronto de asumir pues, que es un virus que puede ser semejante a la influenza o a un catarrito, y entonces eso me lleva a no utilizar un cubrebocas, a exponerme y a exponer a otros, ¿no? Esta idea de omnipotencia o de, pues, digamos, de un egoísmo, un egocentrismo que finalmente me puede llevar a protegerme ante la angustia que me provoca enterarme de un virus a nivel mundial con grandes estragos, pero que finalmente también me deja muy expuesto y muy vulnerable, ¿no? Pero bueno, la pandemia nos sumergió en esto, ¿no? Mucho de lo que dábamos por cierto, ¿no?, retomando el tema de la incertidumbre, pues de hecho se vino abajo, ¿no?, y no tuvimos suficiente tiempo para detenernos a pensar qué era lo que estaba pasando y cómo podíamos hacer algo distinto para mantener más o menos un ritmo de vida cotidiana, ¿no? Esto lo hemos ido aprendiendo en el camino, ¿no?, y conforme también surge nueva información que nos puede dar elementos en búsqueda de esta certeza, ¿no? Pero bueno, también es real que no todos hemos podido adaptarnos o hemos podido encarar o afrontar de una mejor manera esta circunstancia, y en mucho podemos desarrollar mecanismos en los que pretendemos creer que las cosas van a ser mejor en un momento dado de manera
también repentina, o bien que vamos a regresar a condiciones en las que estábamos antes de que se desatara esta pandemia con sus respectivas medidas de cuidado, como la cuarentena y el aislamiento físico de otras personas o el uso, ¿no?, de mascarilla u otros elementos, ¿no? Pero bueno, finalmente este tema de la incertidumbre me parece que ha sido una de las cosas más evidentes en estos meses y nos genera, ¿no?, una condición de inquietud constante, ¿no?, que puede llegar a tener efectos en nuestros hábitos cotidianos como el sueño, la alimentación o incluso el intercambio o la interacción con las personas con las que convivimos en casa. Este tema también de las medidas de cuidado de la pandemia, que nos implica quedar en casa el mayor tiempo posible, pues nos ha expuesto a una relación, ¿no?, muchas veces con integrantes, miembros de la familia o en corto, en la mayoría de los casos. Por supuesto hay excepciones, como personas que viven solas o personas que viven en situaciones de hacinamiento, ¿no?, que serían los extremos, pero que finalmente también plantea, ¿no?, si esto va a poder ser diferente en algún momento dado. Ya lo retomaré con el tema de las oportunidades, pero por lo pronto no saber qué va a pasar o cómo va a pasar lo que teníamos pensado, ¿no?, ya se convirtió en la constante, ¿no? Entonces, me parece que habría que preguntarnos si lo que dábamos por hecho, ¿no?, es realmente una manera de vivir en la que podemos establecer planes y en consecuencia generar formas de relación y convivencia. Pero bueno, en este momento justo lo que la pandemia trajo no solo fue incertidumbre, sino cambios constantes y cambios que nos implican un replanteamiento de nuestras prioridades. Entonces, justo, si tratara yo de hablar en tres tiempos, ¿no?, el tema del cambio, ¿no?, se presentó, no sé si a la par o de manera inmediata, con el asunto de la incertidumbre. Eh, Hacia mitades de marzo, el tema era resguardarnos aproximadamente un mes en casa y pues más o menos todos hicimos planes para que pasando la Pascua las condiciones se retomaran, ¿no? Las condiciones que conocíamos o en las que nos desenvolvíamos regularmente se restablecieran. Y bueno, pues justo, ¿no?, me parece que ahí empezó una caída vertiginosa de certezas y planes que muchas veces no pudimos, ¿no?, de pronto manejar de una mejor manera. Eh, de ahí a la fecha, pues hemos cambiado totalmente el panorama. Me parece que ya en el mejor de los casos no esperamos noticias a futuro, sino que estamos siendo más cautelosos en la manera en la que recibimos información, cómo la procesamos y cómo podemos entonces generar algunas certezas. Entonces el cambio se impuso como una condición inmediata de adaptación. El plan que teníamos de un fin de semana a otro tuvo que ser replanteado, si no es que anulado. Eso trajo también diferentes emociones como respuesta, entre ellas quizás la decepción, la frustración, el enojo, la irritabilidad, como una consecuencia a frenar todo aquello que teníamos, insisto, como hecho para el curso de los siguientes meses y hubo que replantear, ¿no? Entonces, en un primer momento empezamos a hablar de eventos cancelados, que podían ser desde las vacaciones del periodo de primavera o algún compromiso social o algún evento familiar, bodas, 15 años, bautizos, ¿no? Todo empezó a tener un cambio en la agenda, pero ese no fue el tema, me parece, o no ha sido de los temas más relevantes. Eso es lo que se manifestó como una condición inmediata a resolver, pero justo a nosotros en el ámbito de lo psicoanalítico y lo psicoterapéutico, pues lo que nos empezó a llamar la atención, al menos en lo personal, era todos los cambios que empezaban a operar
internamente en muchos de nosotros a partir de estos elementos de frustración y de incertidumbre. Y entonces, cambios internos, ¿no? Podríamos llegar a tener efectos como el querer dormir más, se empezó a manifestar en fantasías e ilusiones de cómo podría ser el futuro inmediato, ¿no? Por supuesto en deseos de que esto pasara de manera inmediata y sin duda pues una característica también muy nuestra de jugar, de bromear un poco con el tema, ¿no? Eh, Sin embargo, bueno, conforme fue haciéndose presente la existencia del virus, contagios, enfermedades y por supuesto decesos, esto empezó a generar una disposición distinta, ¿no? Una manifestación interna distinta que también se fue reflejando en el intercambio con los otros. Aunado, ¿no?, a la condición de mantenernos en casa en condiciones de restricción y con la incertidumbre de cómo iba a pasar más adelante, ¿no? Entonces, bueno, el cambio justo se caracteriza por ser esta condición de pasar de un estado a otro, ¿no? Y bueno, en ese sentido la vida es un cambio constante, es propio de nuestra naturaleza como seres humanos establecer, ¿no? Una idea, una fantasía, una creencia de que llegamos a ciertos momentos de estabilidad, que son aquellos momentos que nos permiten pues jugar con el futuro, hacer planes, imaginarnos escenarios sobre los que podemos realizar la vida cotidiana, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Lo hacemos a partir de esta lógica de una recurrencia sobre ciertos eventos, ¿no? Quizás hablar de certeza o de estabilidad implicaría hablar de constancia sobre ciertos eventos, ¿no? Y que esta constancia, pues justo la entendemos a partir de tener experiencias que se repiten o que permanecen de manera reiterada y frecuente, ¿no? En este asunto, con la pandemia, pues bueno, la amenaza, ¿no?, de contagio, la amenaza de muerte y de enfermedad, por supuesto son cosas que nos llevan a pensar si la constancia, ¿no?, es un elemento de nuestra vida cotidiana. Eh, la incertidumbre como café de mañana, ¿no?, nos ha llevado a pensar en planes de corto plazo y poner un poquito en duda o en espera planes a mediano y largo plazo, ¿no? Por ejemplo, podemos organizar la agenda de la próxima semana, imaginarnos quizás algunas actividades, muchas de ellas para quienes tenemos oportunidad, pues desde casa, en el uso de las plataformas, pero también, pues para mucha gente quizás el empezar a salir o hacer algunas incursiones o restablecimiento de condiciones laborales o de interacción social, porque así lo requieren o porque así se necesita, pero no estamos del todo ciertos si lo podemos mantener a 15, 20 días o un mes. Y surgen las preguntas, ¿no? Si podemos hacer planes para los próximos 15 días, si habrá o no fiesta de independencia, si podremos pensar en nuestros altares de muertos como una tradición que solemos tener en noviembre, o si vamos a tener fiestas de fin de año, ¿no? Si las vamos a pasar con la familia en corto, en las condiciones de cuarentena, o si vamos a poder armar alguna reunión en donde se amplíe el encuentro con nuestros familiares o amigos, ¿no? Todo eso queda ahorita en un escenario un poco más o menos incierto. Eh, Hoy la duda constante también es el tema de la salud, ¿no? Porque en este asunto hay un siniestro azar, ¿no? O al menos yo así lo llamo, porque no deja de ser un tanto azaroso pensar en cuándo me va a tocar a mí, cómo me voy a enfermar, si voy a quedarme en casa, ¿no?, o si podría llegar a hospitalizarme. Entonces, esto implica también estar de manera continua, constante, en el día a día, enfrentando cambios, ¿no?, ante los que nos tenemos que
adaptar. Estas simples condiciones de vida cotidiana que ya implican el uso de una mascarilla para salir a encuentros de relación con el otro, ¿no? Y por supuesto exposición y amenaza de contagiarnos o enfermarnos, también nos llevan a pensar en cambios de estilos de vida que, pues bueno, ahora incluso pueden ir en el tema de la alimentación, ¿no? Los hábitos de alimentación, los hábitos sobre el sedentarismo, ¿no? A lo mejor activarnos un poco más, o incluso la presencia o ausencia, ¿no? De hábitos de consumo, por ejemplo, no es lo recomendado, se ha hecho énfasis en ello, pero sí hay una mayor incidencia en el consumo de sustancias, tabaco o alcohol, si no es que sustancias también ilegales, ¿no? En esta condición de encierro. Pero también como una alternativa a manejar estos estados de desasosiego y ansiedad que nos genera la información o la falta y exceso de la misma. En el caso de del consumo, de los riesgos, bueno, también está la alternativa a optar por, insisto, hábitos más saludables, y esos son cambios manifiestos, conductuales que podemos ver o asumir, pero yo insistiría nuevamente en cómo se siembra el mundo interno, ¿no? En qué nos implica pensar ahora en este riesgo de pronto encontrarnos nosotros mismos enfermos o alguien cercano, alguien querido, alguien de quien pueda depender, ¿no? Pues la economía familiar, por ejemplo, o el tema de cómo manejar la estrategia de hospitalización o no en caso de que se requiriera. Esto cómo lleva a las familias en corto a llegar a tocar temas que no se solían hablar de manera habitual, salvo en circunstancias extremas, ¿no? Quizás bajo una situación de enfermedad crónica o quizás en una situación de desahucio, hablar de herencias, patrimonios, seguros médicos, seguros de vida, tenerlos, no tenerlos, ¿no? Entonces, y por supuesto, esto en términos prácticos, insisto, pero ¿y qué está pasando por dentro? ¿No? ¿Qué pasa ante la amenaza de enfermarme, de contagiarme, de morirme, contagiar a otro? De exponer o poner en riesgo a alguien más, porque vuelvo al tema del siniestro azar. Sabemos que todos podemos estar expuestos, por supuesto hay situaciones y condiciones que nos hacen más o menos, ¿no? Candidatos a el contagio, pero lo que muchas veces queda un poco en duda es cómo nos podemos enfermar. Si bien hay condiciones de morbilidad que podrían dificultar mucho un cuadro clínico, también hemos escuchado de situaciones en donde de una manera azarosa una situación se complica y puede haber incluso, ¿no? Una muerte. Eh, Todo esto, me parece, nos lleva justo a saturarnos, a agobiarnos y muchas veces a bloquear también nuestras respuestas, tanto afectivas y de pensamiento, para hacer frente a la situación. Hemos sido testigos de las respuestas afectivas. Me parece que todos en algún momento hemos estado más irritables, más desconsolados, muy ansiosos, quizás hemos reparado en que comemos más, comemos menos, dormimos mejor, dormimos mal, ¿no? Como algunos ejemplos de la vida cotidiana, pero también hemos sido testigos de estas noticias que luego circulan en redes, de la precariedad en la que pueden vivir muchas personas esta situación, pero también de la forma básica en la que respondemos ante situaciones de frustración, ¿no? Se generan discusiones fácilmente en la calle, ya sea en el auto, ya sea en la calle, en los centros comerciales, en los lugares donde vamos teniendo acceso poco a poco, surgen, ¿no? Confrontaciones entre personas que no nos conocemos, pero como una expresión justamente de este ánimo contenido con el que venimos tratando de enfrentar la incertidumbre y los cambios desde el mes de marzo. Y no se hable, por supuesto, de los duelos o pérdidas que, por supuesto, pueden tener una implicación distinta en las diferentes personas y en muchas familias.
eso me ha llevado a mí a pensar justamente en el ámbito de eh, los, los cambios, pero también las oportunidades, ¿no? Y justamente es ahí en donde yo quisiera hacer un poco más de énfasis. Hemos escuchado durante mucho tiempo que las crisis también representan una oportunidad, ¿no? Esta no es una excepción. Eh, las crisis como oportunidad implican pensar en qué de estos momentos en donde de pronto la situación de salud, la economía, la educación y otros ámbitos de nuestro quehacer humano están teniendo impactos tan importantes. Y todos ellos atravesados por el tema de la socialización, que pareciera que en este momento está restringida o está acotada a ciertos momentos, bajo ciertas condiciones y con circunstancias que provocan, ¿no?, todo el tiempo una sensación de desconfianza hacia las condiciones en las que nos podríamos reunir con otro o del otro en general, ¿no? Cómo saber si el otro ha estado o no expuesto a una situación de contagio o de asintomía, ¿no? Perdón, de carecer de síntomas. Pero bueno, en esta condición creo que nos conviene pensar en dónde encontramos esos momentos precisos, ¿no?, ciertos, en lo inmediato, ¿no?, que nos pudieran facilitar la posibilidad de realizar algo, conseguir algo que nos genere esta idea de estabilidad o permanencia de condiciones que nos permitan caminar con pasos más seguros y firmes y que nos permitan también restablecer condiciones de confianza, de seguridad y, por supuesto, de empatía con relación a cómo vivimos unos y otros estos momentos difíciles. Entonces, justo pensando en el tema de las oportunidades, me descubría en algún momento, y perdón que hable en primera persona, pero creo que esto también me da la referencia a pensar cómo podríamos pensarnos cada uno, en las bondades que podría tener este momento, ¿no?, para nosotros, para todos nosotros, para muchos de nosotros. Y una de ellas fue primero el tema de la gratitud, ¿no?, de reconocer cuáles podrían ser aquellas condiciones que tengo para poder realizar mi trabajo, para poder cuidar mi salud y, por supuesto, para poder estar disponible y dispuesta a atender a otros, ¿no?, a trabajar con otros. Y pues justo creo que a partir de ahí empecé a identificar que hay condiciones que nos pueden hacer más llevadero este escenario, ¿no? Y una de ellas fue reconocer que el estar en casa me permite un contacto distinto con los que están a mi lado, ¿no? Entonces empecé también a ampliar, ¿no?, esta concepción, no solo en mi persona y en mi experiencia de vida, sino empezar a escuchar y a ver e intercambiar con familiares y amigos, pues bueno, ¿qué le encontramos, ¿no?, de bondadosa a esta situación o qué le encontramos de favorable a estas condiciones? ¿Dónde encontrar estas oportunidades para sobrellevarlo o para llevarlo mejor o incluso para reconstruir escenarios que nos hagan sentir mejor? Y bueno, justo una de las condiciones que muchos encontramos es la convivencia, la relación con otros. Si bien es cierto que está restringida por el intercambio social, por el contacto físico con otros, ha facilitado la posibilidad de intercambiar de formas distintas e incluso yo diría que relegadas, volver a tomar el teléfono para hacer una llamada y evitar un poco los mensajes, ¿no? Escucharnos a través de las videollamadas, ¿no?, tratar de buscar ese encuentro con el otro en formas más íntimas, más sutiles, más de fondo, ¿no?, y no nada más de forma, y que justamente se replican no solo con la gente con la que vivimos, sino con aquella con la que solemos estar cerca. Entonces, la posibilidad de tener una administración diferente del tiempo, ¿no?, evitarnos traslados a otros lugares, de pronto ahora se convierte en una situación de
intercambio con la familia, pero que va desde el poder hacer la comida, elaborar los alimentos, hasta sentarse sin prisas y sin carreras a disfrutarlos con ellos. Eh, Implica también, por supuesto, formas de descanso, ¿no? Que no eran las habituales o que no estaban establecidas como las habituales o las más frecuentes. Buscar formas recreativas para entretenernos al interior de casa, pero también he tenido una serie de reportes de la cantidad de personas que nos dedicamos a hacer trabajos en casa que regularmente dejamos para algún fin de semana o para algún periodo vacacional porque no se tenía el tiempo suficiente. Bueno, pues esta cuarentena lo ha facilitado, ¿no? Y sí, claro, ¿no? Sin pretender generar una postura eh, de negación, ¿no? O que devalúe la situación que estamos viviendo, si de pronto hay una condición en la que encontramos oportunidades, ¿no? Entonces, oportunidad para administrar el tiempo diferente, oportunidad para recrear vínculos o restablecer vínculos o incluso renovar los vínculos de una manera distinta. Y por supuesto, el replantear con mucha atención consciente nuestras prioridades, ¿no? Hemos descubierto en 5 o 6 meses que no necesariamente tenemos que estar en una condición de consumo permanente de productos que muchas veces utilizamos porque los vamos a mostrar frente a otros, ¿no? Un nuevo traje, una nueva bolsa, un determinado perfume, ¿no? Y de pronto, pues todo eso, ¿no? Pierde un tanto peso, no digo que pierda definitivamente, pero sí pierde o se recataloga distinta la necesidad en función de esta condición de restricciones en el contacto y en la interacción social. Y pareciera que nos enfrentamos a la oportunidad también de generar una reorganización axiológica o de valores con relación a el cómo nos vinculamos o nos relacionamos o nos encontramos con los otros, ¿no? De pronto tener noticias donde nuestros ancianos o ancianas pudieran ser el foco de mayor riesgo en esta pandemia, ¿no? Pues claro que nos pone a pensar en lo que se puede perder, no solo en términos de vidas humanas, que por supuesto son importantes, sino pues todo el conocimiento y toda la sabiduría y todo lo que una generación completa nos podría transmitir y nos podría facilitar, ¿no? Pensar, por ejemplo, en el riesgo, ¿no? De niños y jóvenes, pensar las diferencias, que creo que eso es algo que también, la oportunidad de ver distinto al otro y de reconocer la diferencia en el otro, me parece que también ha sido una de las ganancias de esta situación, pero que también nos impele y nos empuja a pensar qué vamos a hacer con estas situaciones que son distintas para todos, ¿no? Así como ha explotado lo mejor de nosotros mismos, pues sin duda también, ¿no? Se manifiestan las cosas en las que somos débiles o en las que, por supuesto, todos tendríamos que trabajar a nivel personal o como grupo social, pero sin duda hay un tema de revaloración distinto, las circunstancias, de los hechos, por supuesto, de las personas y de la forma en la que establecemos relación y contacto con nosotros. Y ahí es donde a mí me interesa y sigo, ¿no? Pensando y haciendo oscilaciones en este tema, porque creo que es una temporada en la que nos demanda la creatividad para generar formas distintas de interacción, en donde nos replanteamos sin duda nuestras necesidades, en donde vamos a priorizar o estamos priorizando de manera distinta las cosas a las que les damos más peso o les damos relevancia, y que por supuesto la pregunta clave en todo esto es para tolerar la incertidumbre, adaptarnos a los cambios y encontrar las oportunidades, ¿qué necesitamos, qué hacemos o cómo se encuentra, ¿no? Y bueno, generalmente no hay fórmulas.
Creo que esto nos remite a un proceso de mucha introspección y de mucha mirada interna para poder identificar de qué estamos hechos. Nos da la maravillosa oportunidad de voltearnos a ver y poder empezar a hacer un inventario personal de nuestros temores, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras herramientas, nuestras riquezas, nuestros valores, ¿no? O sea, de qué estamos hechos como seres humanos para enfrentar una situación así y generar, ¿no?, todos estos procesos de renovación en los vínculos sociales en donde podemos empatizar con otros, ser solidarios, ser cooperar o colaborar más para un bienestar común, restablecer prioridades con respecto a sí, el consumo y las formas de economía que vivimos a nivel mundial, ¿no? Y por supuesto determinar entonces, ¿no?, si esto nos va a dar pauta a hacer una renovación no solo personal, sino de pronto también pudiéramos ambicionar a algunos cambios a nivel colectivo, ¿no? Entonces, pienso en el gran desafío que hoy en día enfrentan los ámbitos educativos, la comunidad escolar, y creo que ese es un escenario en donde podemos replantear todas estas reflexiones. Por supuesto, también está el trabajo personal que cada uno tenemos que hacer, o podríamos hacer, porque también es una elección, pero en donde el énfasis está en buscar estos espacios en donde podamos encontrar, ¿no?, la forma de mirarnos a nosotros mismos, de cuestionarnos sobre nuestro estar y ser frente a esta situación y, por supuesto, ¿no?, de ser posible llegar a encontrar formas de resolución o decisiones que pudieran ayudarnos a virar la veleta y el camino hacia el cual podríamos continuar para un bienestar personal y un bienestar colectivo. Son muchas ideas, son algunas notas. Espero que estas también motiven, ¿no?, algunos escenarios individuales, pero también a nivel de grupo, y que por supuesto podamos hacer una reflexión que se refleje, ¿no?, en acciones un poquito más puntuales para poder encarar pues lo que resta de esta pandemia y otros desafíos que seguramente vamos a tener en lo colectivo, porque bueno, pues, ese es el quehacer, esa es la vida y creo que por ahí tenemos todavía muchas cosas que encarar y que pensar. Por mi parte sería todo, cualquier cosa, pues les recuerdo que está la Clínica de la Sociedad Psicoanalítica de México a disposición para brindar estos espacios, ¿no?, en los que podemos establecer tanto rutas de cuidado y de autocuidado con relación a los malestares que podemos estar manifestando alrededor de todo este escenario, pero también para generar todos estos procesos reflexivos. Y por otro lado, pues agradecer nuevamente a la Universidad Incarnate Word por este espacio y por, pues bueno, dar pauta a que podamos sostener de diferentes maneras una colaboración que nos lleve también a generar lugares de pensamiento, de reflexión y de bienestar. Muchas gracias y saludos.